Y bueno amigos, atención porque se viene video bastante cargadito, atención a lo de Petón, que muy probablemente muchos de ustedes ya lo vieron, pero sé que muchos de ustedes también vienen aquí diariamente por una dosis de opinión y por supuesto una dosis de burla para los Negreira Boys. Y les digo, los de Petón, maravilloso por múltiples factores y razonamientos que les voy a mostrar en breve. Así que vamos a darle mucha atención a este video. Vamos a ver algo de Kvaratskhelia, vamos a ver algo de Ancelotti y algo de Luis Enrique, que a mí me quedó definitivamente sonando. Sobre el final vamos a ver lo de Petón, que son dos clips absolutamente maravillosos y que creo que lo vamos a disfrutar un montón. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo hacemos real pero ya. Y bueno, lo que les decía muchachos, vamos a darle pero rapidito a esto para no embolatar mucho el cuento con el video. Y préstenle mucha atención a este futbolista, hoy futbolista, valga la redundancia, de el Paris Saint-Germain, que está a punto de ser bicampeón de Europa. Y no solamente bicampeón, sino bicampeón de manera consecutiva. Préstenle mucha atención, ahí está en otro idioma, pero en breve lo vamos a traducir rapidito. ყველაზე დიდი ოცნება ვის შემადგენლობაში? ეს უკვე რთული საკითხია. თუ ოცნება ბოლომდე იყოს მაშინ. გაუყვეთ. ასე ვთქვათ, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩემ ოჯახთან ერთად, ჩემ ძმასთან ერთად, დიდძმასთან ერთად გულშემატკივრობდი რეალ მადრიდს და გამიხარდება. ალა მადრიდ. Ala Madrid, sí. Lo que ha dicho este hombre, y mira lo que les voy a colocar aquí, que lo ha dicho él mismo en lo que es la traducción, porque ya Twitter como que coloca traducciones automáticas y ese suspiro fue porque me da un poco de indignación y ya les voy a explicar el por qué. Mira lo que dice Kvaratskhelia: mi mayor sueño es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Es mi sueño desde que era muy pequeño. Y sobre el final del video se escucha un a la Madrid para completar la absoluta faena de este hombre que decía esto. Obviamente esto antes de firmar por el Paris Saint-Germain, y es una evidencia que a día de hoy parece imposible e irreal sacarlo de París. O sea, yo creo que ni con agua caliente sacan a ese hombre de ahí. Es normal, es entendible. Y lo único que me lleva a pensar esto es que ¿en qué estábamos pensando? O es que está pensando el Real Madrid y los aficionados también, porque aquí están cayéndole muchos palos a Florentino y a la directiva del Real Madrid. Pero ¿cuántos de ustedes sinceramente, cuando Kylian Mbappé estuvo durante 6, 7 años haciendo el ridículo o haciéndonos pasar ridículos, y cuando definitivamente se puso para firmar, cuántos de ustedes sinceramente dijeron yo no? Sé que hay algunos cuantos y de hecho yo vi algunos comentarios en el canal, pero la gran mayoría estuvimos a favor de este fichaje. Entonces me jode esto, que viendo estas cosas y viendo el nivel que está dando Kvaratskhelia, es muy fácil decirlo ahora, pero jode mucho saber que el PSG ficha a este hombre porque se le va a Kylian Mbappé prácticamente. Y mira lo que termina siendo, ¿no? Un futbolista trabajador y además muy decisivo. Recuerden en el video de ayer les dije que había marcado 3 goles en semifinales y finales de Champions y está por disputar otro partido de semifinal y una hipotética final. Es que es absolutamente de locos. Mira, yo no sé, pero yo de Alberto con esperanza y anoche me quedé dormido tarde, pero me quedé pensando, y imagínense ustedes que llegó un punto en el que Mbappé, no sé, tanta presión, tanta crítica, decide armar un lío y se termina marchando, no sé. Y dije que va a ser imposible, pero es algo, y es algo que lo soñé y que dije, bueno, a lo mejor pasa, no sé, realmente lo veo imposible, pero ojalá una cosa así, y no porque Mbappé sea malo, sino porque definitivamente no termina de encajar aquí. Esto de Ancelotti me parece muy significativo y préstenle mucha atención. El mejor jugador que usted ya trabalha. Entrenado mucho. Ronaldo, os dois, Ronaldo, Kaká, Kroos, Modric, Vinicius, Drogba. Bueno, ya le empieza a preguntar como por posiciones, que un delantero, un golero, le dice un portero, no sé, creo que golero es portero en el portugués que le preguntó, ¿no? Le pregunta por mediocampistas y ahí Ancelotti no entra. Dice los mejores que he entrenado. Y aquí está el fin de la lista en los que aparecen jugadores como Drogba, Vinicius, Luka Modric, Toni Kroos, Kaká, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario, ¿no? Absolutamente increíble que recordemos que la pasada temporada, o sea, que el recuerdo está fresquito. Este hombre, entrenó a un tipo como Kylian Mbappé y se lo ha pasado por alto. Así de sencillo, es el recuerdo más fresco que tenga. Recordemos que está hablando de futbolistas que llevan probablemente una década retirada como Drogba, Kaká y Ronaldo, ¿no?
que es absolutamente increíble, es llamativo. Definitivamente a mí las cosas como esta me parecen muy significativas. Por cierto, y antes de meterme con lo de Luis Enrique, lo he dicho otras veces, pero cada vez que tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Perdón, Carlo Ancelotti, por haberte cuestionado la temporada pasada de la manera tan horrible en que yo no me metí en esas cosas de Abuelotti. Yo sencillamente estaba frustrado, pero yo no entré en esas faltas de respeto porque es probablemente uno de los dos top 3 seguro. Cada quien lo pone en el orden que quiere, de nuestros mejores entrenadores de la historia. Así que lo siento, Ancelotti, y cada vez que pueda hacerlo lo voy a decir, lo lamento. Mereces más respeto del que probablemente te dimos la pasada temporada. Miren esto de Luis Enrique y a soñar. Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid. O sea que puedo batir un récord. No lo voy a hacer. No lo hagas, no lo hagas. Hostia, pero estaría bien, mira. Hasta me caigo de la silla. O sea, casi me meo. Pero estaría bien, ¿eh? Es broma, no tengo ninguna intención. Yo ya lo probé y ya no quiero más. Mierda, ahora... A ver, en la risita final. Bueno, mira, el fútbol es demasiado cambiante. Este hombre, mira, yo lo he dicho otras veces aquí. Es probablemente el entrenador que peor me cae. Incluso por encima de un tipo como Pep Guardiola. Pero lo dije también hace poco. Incluso cuando no estaba reaccionando a este video, dije, pero que este hombre es un magnífico entrenador de fútbol. Lo tiene todo el mundo claro. Y por eso les hablaba de las red flags sobre Mbappé y sobre estas palabras de Luis Enrique que se han hecho tan viral, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sería cuestión de enconchinarle un poco la mente a este hombre y la reventada de orto que le daríamos a todos estos Negreira Boys. Y, o sea, se les caería un ídolo, pero de una manera impresionante. O sea, creo que tiene muchas cosas para que parezca imposible, pero también tiene muchas cosas para que nosotros nos pueda parecer prudente. Más allá de reventarles el orto a los culés, que también yo creo que este hombre puede cambiar muchísimas cosas, pero obviamente él no va, después de que peleó para sacar a Mbappé de París, no se va a meter ahora en un vestuario con Kylian Mbappé. O sea, es irracional, pero ¿por qué no? Vamos a soñar. Y bueno, esto me lo mandó un amigo, me dijo, míralo en tu canal porque está increíble esto de petón, porque se viene hablando mucho de una posibilidad de que Julián Álvarez se acabe marchando al Fútbol Club Barcelona. Y este minuto y 2 minutos de petón, este clip y el otro clip, es de locos. Entre las 20 personas que mejor conocen la realidad del Fútbol Club Barcelona, en el puesto 17 o 18 quizá esté Mateo Alemany. 17 o 18. Es aburridísimo. Realidad económica que tiene ahora mismo 1.500 millones de deuda, 1.000 añadidos por el campo, una última ventana, la última, anulada porque los señores de Emiratos han dicho que los 40 millones que había por los palcos se retiran, 250 millones de euros de deuda en los 2 últimos años pérdidas, añadida a la deuda, y el pronóstico para esta temporada con esa defección de los palcos de Emiratos le hacen bordear la situación crítica de no poder superar de nuevo el límite salarial. Perdón, Fernando. No, que... Maravilloso. Voy a pausar, voy a colocar el otro clip y en breve damos una opinión. Y ojo, esto por si a alguien se le olvidó que Mateo Alemany se salió del Barça como uno de estos grandes profesionales, muchos últimamente que han ido saliendo del Barça, por razones bastante llamativas, ¿no? Es decir, ¿por qué saldría un tipo tan preparado como Alemany, saldría del Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol, ¿no? Seguramente fuera del top 5, pero el Barça es una multinacional. O sea, el Barça no es tan grande como el marketing que le han metido, pero definitivamente el Barça es uno de los equipos grandes de la historia del fútbol a nivel estratosférico, o sea, a nivel mundial. Muy probablemente el Barça esté ahí metido porque es un equipo que vende mucho, que no es tan grande como la gente nos quiere vender, pero que ahí está. Entonces vamos a escuchar el otro clip y en breve analizamos todo esto, muchachones. El Atlético de Madrid no va a vender al Barcelona a Julián Álvarez. No va a aceptar, primero porque es metafísicamente imposible. No va a poder pagar los como mínimo. O sea, para sentarse en una mesa tendría que ofertar 150 millones de euros, como cualquiera que se quiera llevar, como es lógico. Cualquiera todo el mundo coincide en que es el mejor, ¿no? Sí. Bien, entonces tendrá que tener el precio del mejor. El precio del mejor no es el de mis amigos, esto lo estoy diciendo en serio, de Transfermarkt, sino de la cláusula, que son 500. Fíjate en eso y no te fijes en Transfermarkt. Fíjate en esa cláusula
porque el Atlético de Madrid, que además viene con el afán de consolidarse como club de élite europeo, y eso lo hace con la mayor ampliación de capital que se ha dado en el fútbol español nunca, este verano de 100 millones de euros, más el complejo lúdico deportivo más importante de Europa, de pronto estrenará, se exige a sí mismo estar en esa altura y no puede, ante su hinchada, entrar con un signo de debilidad. He terminado. Sí, muy bien, Petón. Y el único argumento de la cosa. Y bueno, es que ha estado absolutamente brillante Petón. Me imagino que esto ha sido motivo de orgullo para muchos atléticos y de verdad me alegra porque el Atleti por fin empieza a mostrar ese orgullo. Es que la gente del Barça, mira, esto es tan sencillo de explicar como lo siguiente y repito, me alegra que la gente del Atleti por fin levante un poquito de orgullo y de dignidad. Pero esto es tan sencillo como sentarse y comprender que el Atlético de Madrid le ha jodido la temporada al Fútbol Club Barcelona, le ha humillado, le ha jodido la temporada, le ha sacado 2 títulos, uno de ellos que bueno, es uno de los títulos que más ellos presumen, que es la Copa del Rey, y en segunda instancia le ha sacado de la Champions, que ellos dicen que no les obsesiona solamente cuando no están. Cuando ya están eliminados no les obsesiona, pero mientras están en camino de intentar ganarla, están obsesionados. Entonces ellos quieren dar ese golpe entendiendo que J. Jordi, José Álvarez, sabes que la mayoría de la gente del Barça son gente que no es muy normal que digamos. Entonces quieren intentar tapar el ridículo que les hizo pasar el Atlético de Madrid. Eso es algo absolutamente natural. Pero lo primero, están en bancarrota y si no trae 150 millones de euros que no los van a llevar para fichar a Julián Álvarez, ni siquiera vamos a empezar a hablar. Además que, repito, bien por Petón, porque dice que el Atleti está con ganas de meterse en esa élite europea del fútbol mundial, ¿no? Pero bueno, ha estado absolutamente maravilloso y me alegra que a esta gentuza los pongan en su sitio. Yo a día de hoy lo veo muy difícil. La única posibilidad que yo veo que el Barça acabe fichando a Julián Álvarez es que el Atleti se baje los pantalones y no sé. En esta temporada, viendo el Atleti que le puede hacer frente a cualquier equipo europeo, si empieza a tener un poquito más de disciplina en muchos aspectos, no sé si van a aceptar bajarse los pantalones. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.